Hay algo, hermanos, que en mi corazón ha estado estos días con mayor fuerza. Y creo que es lo que el Señor quiere que compartamos con ustedes para esta oportunidad. Leemos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amado Padre, tu palabra está, Señor, delante de nuestros ojos, y oramos, Señor, para que seas tú ministrándonos, Señor, a través de ella, Padre. Pedimos que tu dulce Espíritu pueda tomar, Señor, el control, y que la palabra pueda llevar, Señor, fortaleza, puede llevar exhortación, puede llevar conocimiento, y sobre todo, Padre, que tu palabra nos guíe hacia todo lo que es correcto en cuanto a la doctrina de Cristo y a la fe. Señor, bendice este tiempo, lo dedicamos a la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero hablarles bajo el tema: combatamos el error doctrinal. Combatamos el error doctrinal. Estamos en un tiempo que Jesús profetizó acerca de lo que sucedería en este tiempo. Jesús habló de Mateo capítulo 24, ¿usted recuerda? Si usted lee ese pasaje de la Biblia, que es el mensaje, no es el único mensaje profético de Cristo, sino en muchas ocasiones Jesús habló acerca del reino venidero. Pero en Mateo 24 particularmente Jesús nos advirtió acerca de los falsos cristos que vendrían en el transcurso del tiempo, y especialmente para los tiempos finales. Nosotros estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo final. Ya la venida de Cristo, hermanos, ya la iglesia lo espera ya. Amén. Usted y yo esperamos la venida de Cristo. Usted y yo esperamos que se cumpla lo que el Señor ha profetizado acerca del arrebatamiento de su iglesia. Y de paso debemos de estar preparados para ese día, porque no habrá tiempo para prepararnos, porque dice la Biblia que en la venida de Cristo será en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un momento, en un instante. Eso, hermanos, nos da a nosotros un reto como cristianos. Y el reto es que yo debo de vivir 24/7 para Cristo. Debo de vivir firme en la fe que he abrazado. Debo de vivir una vida comprometida con el Señor, una vida de santidad, de integridad con el Señor todos los días de mi vida. Porque la venida de Cristo puede ser hoy mismo, puede ser por la tarde, mañana. No sabemos exactamente, pero, hermanos, lo cierto es que la iglesia de Cristo tiene que estar preparada. Y sabe que una de las cosas que puede sacarnos definitivamente de la fe, de la confianza y de la espera de la venida del Señor, son los errores religiosos o los errores doctrinales. Y Pablo señala aquí precisamente el origen, al menos de lo que queremos hablar hoy. Dice doctrinas. La palabra doctrina significa enseñanza.
significa el conocimiento, la enseñanza. Y en este caso, hermanos, doctrina dice de demonios. Es decir, enseñanzas o conocimiento que no viene del Espíritu, sino que viene, hermanos, del mismo infierno. Véalo la profundidad de lo que Pablo está diciendo. Dice que algunos van a ser movidos de su fe y van a abandonar la fe de Cristo porque la influencia de la doctrina, de la enseñanza, hermanos, que no es de Dios, no es del Espíritu, sino que es de los hombres y aún del mismo infierno, los va a mover de su forma de pensar. Y ahí nos damos cuenta que hay enseñanzas, los errores doctrinales, hermanos, no son simplemente enseñanzas de hombres. O sea, ideas que muchas veces los líderes dicen, no, yo creo que esto es lo que quiere decir la Biblia. Sino que va más allá. Porque Pablo está diciendo acá que son doctrinas que vienen sustentadas, hermanos, por los demonios. Está hablando entonces del poder maligno de Satanás y los demonios, los que sustentan este tipo de enseñanza, hermanos, errónea. No olvidemos lo que la Biblia dice acerca de la obra de Satanás en el mundo. Por ejemplo, Jesús, cuando él fue atacado por los fariseos, los líderes religiosos de su época, del judaísmo, en aquel momento, y curiosamente se dice que los primeros enemigos de Jesús, hablando del enemigo de la religión, fueron los judíos, los judaizantes, es decir, el judaísmo, porque ellos se opusieron a Cristo y a la fe, a la palabra del Señor, de tal manera que en el capítulo 8 de Juan y versículo 44 leemos lo siguiente. Esta es la palabra que Jesús les dio a los religiosos: vosotros sois de vuestro padre, fíjense bien, de vuestro padre el diablo. O sea, Jesús está relacionando, hermanos, el espíritu y los argumentos que el judaísmo tenía contra Jesús, se lo está atribuyendo a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás fue precisamente el iniciador, el instigador a través de los líderes religiosos para atacar a Jesús, para desvirtuar la obra de redención únicamente dada al Hijo de Dios. Y eso obviamente implicaba que había un poder oculto, un poder maligno que estaba respaldando la oposición contra Jesús a través del judaísmo. Entonces dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y oiga lo que menciona acerca de la naturaleza de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, trajo muerte al hombre, y lo trajo en el sentido espiritual y también en el sentido físico. En el sentido espiritual, porque el pecado separó al hombre de Dios y el hombre se vio muerto, como dice Pablo en una de sus cartas, muertos en delitos y pecados. Pero también en la parte física, porque a través del pecado fue que la muerte física, hermanos, apareció en el género humano. De tal manera que la primera sangre que fue derramada sobre la tierra, ¿ustedes saben cuál es? La sangre de Abel, que fue uno de los hijos, el segundo hijo de Adán. Pero murió por efectos del pecado, porque el pecado se apoderó del corazón, de la mente, de la vida de su hermano Caín, de tal manera que Caín tuvo tanta envidia, hermano, y tanto resentimiento contra su hermano, que lo mató. Entonces notemos ahí que el pecado, que es obra de Satanás, hermano, trajo muerte espiritual,
porque apartó al hombre de la comunión con Dios, pero también trajo muerte en el sentido físico. Entonces dice Jesús que el diablo es homicida desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Satanás, desde el momento que se rebeló contra Dios, hermanos, se apartó de la verdad y decidió ser y propagar la oscuridad del engaño y de la mentira desde aquel tiempo. De ahí, hermanos, la importancia que nosotros desarrollemos en nuestra vida como cristianos discernimiento para poder comprender qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Hermano, mire, así como los mercadólogos y otro tipo de científicos en cuanto a las cosas que suceden en el mundo, logran discernir, logran descubrir qué es lo que está pasando en el ambiente físico, material. Pero ¿sabe lo que no pueden hacer estas personas profesionales? Es entender qué es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Porque la Biblia dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo natural se acomoda a lo natural. Entonces, para discernir las cosas espirituales se necesita, hermanos, un discernimiento espiritual. Y es el discernimiento que usted y yo debemos de anhelar en nuestra vida, hermanos, porque las doctrinas son más que teorías del hombre. Las doctrinas erróneas son sustentadas por entidades espirituales malignas. Y uno tiene que tener ese discernimiento, o debe tener ese discernimiento para entender lo que está sucediendo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, si vamos ahí a la Biblia, en el capítulo 3 y versículo 17, vea lo que dice. Segunda de Pedro 3, 17. Así que vosotros, está hablando a la iglesia de Cristo, oh amados, sabiéndolo de antemano. O sea, Dios nos advierte, nos informa, nos prepara anticipadamente para que no nos deslicemos en el error doctrinal. Dice, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. O sea, Dios, hermano, quiere que usted y yo tengamos una actitud, hermano, de fidelidad, una actitud de guardar los valores de Cristo que hemos recibido, que hemos abrazado en nuestra vida. En otras palabras, que no vendamos, hermanos, nuestro tesoro de la salvación por un plato de frijoles o un plato de lentejas, como lo hizo uno de los personajes en la Biblia. Entonces dice Pedro, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Quiere decir que es posible, hermano, que un creyente, si no está firme en la palabra, en la doctrina, firme en Cristo, firme en la unción del Espíritu de verdad, del Espíritu de Dios, hermano, puede ser arrastrado o arrasado por el error, que es lo que nos advierte de guardar nuestra vida. Entonces, hermanos, qué importante entender que los errores doctrinales, las aberraciones bíblicas, proceden del infierno. Ahora, en segundo lugar, también Pedro acá insta a la iglesia, hermanos, a abrir sus oídos espirituales y sus ojos espirituales para no ser engañados. Ve qué interesante, en Mateo capítulo 13, ahí la palabra de Dios nos habla acerca del reino a través de parábolas, pero quiero particularmente leer los versículos
24 y 25 de Mateo capítulo 13. Vea lo que dice la palabra de Dios. Mateo 13, versículo 24, estamos hablando en el contexto de una de las parábolas del reino que enseñó Jesús. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero, ahí está un pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, aquí la enseñanza de la parábola es que el enemigo siembra error en medio de la iglesia, porque el trigo está representando a los hijos de Dios, pero la cizaña se siembra en medio del trigo. Eso quiere decir que la posibilidad, hermanos, de que una persona que esté dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia o dentro de una congregación, eso no es una garantía 100% de no caer en el error. Mire, hermano, yo he quedado, ¿qué le diré? Bueno, Jesús nos advirtió, y el hecho que nos haya advertido ya no nos es sorpresa. Pero hay muchas cosas que uno, en el caminar de Cristo, uno dice, se queda uno, bueno, sorprendido de lo que sucede, hermano. Porque uno sabe que son personas que han estado en la iglesia, que han servido dentro de la iglesia. Pero de repente aparecen, hermanos, con ideas, con doctrinas extrañas, doctrinas raras, no bíblicas. Y también, hermanos, con testimonios muy ofensivos a la santidad de Dios. Les voy a contar una situación que se dio en una congregación. Había una joven que era parte ahí de las servidoras de la iglesia, y un día me llama una hermana y me dice, hermano, esto tenemos que orar al Señor por este caso, y me llevó el caso. Esta joven que había estado dentro de la iglesia, que había, bueno, por varios años estado en la iglesia, de repente, hermano, apareció que se estaba comprometiendo con otra joven, o sea, el lesbianismo, ¿verdad? Y cuando a mí me contaron y me llevaron las evidencias de lo que había sucedido, hermano, me sentí tan triste. Dije yo, una persona que ha estado en la iglesia, una persona que ha compartido el servicio, la obra del Señor, que han crecido en la iglesia, que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, esta es la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Es la realidad de la cual la palabra de Dios nos ha ya advertido, hermano. El hecho de estar dentro de una iglesia cristiana, de leer la Biblia, de servir en alguna área, hermanos, en el ministerio de la iglesia, no es garantía de que usted y yo podamos ser engañados y ser arrastrados por el error. Necesitamos, hermanos, aferrarnos a Cristo. Pero ese aferrarnos a Cristo, hermanos, que no sea algo mecánico, algo casual, porque hay un problema que nos mueve a buscar a Dios, sino que debe de ser una conducta ya, un estilo de vida ya en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. ¿Sabe cuándo el enemigo siembra cizaña o error, hermano, en nuestro caminar para apartarnos de la sinceridad de Cristo? Cuando dormimos. Cuando dormimos, por ejemplo, en la oración, hermano. Que algunos dicen, voy a ir a orar, dice, cuando se arrodilla se duerme. Pero más que eso de dormirse de rodillas, porque al menos ahí hay una intención de querer orar, ¿verdad? Pero más bien me refiero, hermanos, a dormir en la oración,
en el sentido de no orar. ¿Sabe dónde Dios nos va a hablar? En la oración. Porque es el lugar de la intimidad con Dios. Es el lugar de la búsqueda del rostro de Dios. Y cuando buscamos el rostro de Dios en oración, ahí es donde Dios nos va a hablar, hermano. Cuando usted busca la palabra y usted, hermano, tiene hambre de la palabra de Dios, usted busca la palabra de Dios, hermanos, es ahí donde no habrá espacio, o los espacios estarán limitados para que el enemigo pueda sembrar cizaña en nuestra mente y corazón. Cuando buscamos a Dios en oración, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando nos llenamos, hermano, nuestro corazón de la palabra de Dios, y también cuando nos damos a la tarea de comprender, hermanos, cómo el enemigo trabaja. Usted y yo tenemos que saber cómo trabaja el enemigo. No hubo ningún amén, pero es cierto, hermano. Mire, le voy a leer lo que dice la palabra de Dios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Qué nos está diciendo acá, hermano Pablo? Que cuando alguien guarda rencor y no perdona la ofensa o al ofensor, al que le hizo un daño, ese rencor es una trampa de Satanás para la vida. Las personas que viven con resentimiento están atrapados por la obra del enemigo. Aquel que dice: yo no voy a perdonar sino hasta que la persona venga y se me humille delante de mí, y hasta que se arrodille y me pida perdón, a ver si yo le puedo perdonar. Pero Pablo dice que el que guarda rencor está siendo golpeado por el enemigo. Entonces dice Pablo: yo he perdonado al ofensor, y en el versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja. O sea, que Satanás gana ventaja en la vida de una persona cuando es rencoroso, cuando no perdona, cuando guarda ese rencor en su corazón, pero es liberado cuando perdona. Hermano, el perdón libera. La amargura, el resentimiento ata espiritualmente, pero cuando hay un espíritu de perdón, hay libertad. Ahí estamos conociendo cómo opera el enemigo, hermano. El enemigo opera en la mentira, opera en el rencor, opera, hermanos, en el engaño, en el error. Ahí es donde opera. Pero usted y yo tenemos que guardar nuestra vida, hermanos, en oración, en el conocimiento de la palabra de Dios, y también entender cómo opera el enemigo. Y esta es nada más una muestra de cómo opera el enemigo. Pero hay miles de formas como el enemigo opera. La otra cosa que quiero mencionar, al menos por esta ocasión, yo creo que es importante que este tema lo concluyamos a lo mejor en la próxima oportunidad. ¿Cómo opera, hermanos, generalmente la divulgación de las influencias erróneas en el área religiosa o doctrinal? Hay un autor cristiano que menciona algunas características, solamente se las voy a leer. Dice él, una secta o el sectarismo es una perversión, una deformación del cristianismo bíblico. Una secta como tal rechaza la enseñanza del evangelio puro, de la palabra de Dios, que ha sustentado la iglesia cristiana a través de los siglos. Lo que podríamos llamar el cristianismo ortodoxo. Y él menciona algunas de las características que tiene el sectarismo, por supuesto con el propósito de dañar la verdadera fe de Cristo Jesús. Primero, dice, da la sensación de comunicar una nueva verdad.
La gente que tiene comezón de oír, quiere oír, dice el Evangelio, me parece cuadrado, yo quiero oír algo, una verdad más reciente, algo nuevo, como las modas. Revelan nuevas interpretaciones de la Biblia. Sobresale la autoridad del hombre o de la palabra del hombre sobre la Biblia como tal. Revelan nuevos mesías o líderes similares a Cristo, o en el peor de los casos que están sobre Cristo. Mantienen una posición de rechazo hacia el cristianismo ortodoxo. Muestran doblez en lo que creen y en lo que verdaderamente hacen, es decir, lo que creen y cómo viven. Enseñanzas ajenas a lo que revela la Biblia sobre Dios, sobre Jesús, sobre las principales doctrinas cristianas. Una teología cambiante o agregar nuevas revelaciones. En otras palabras, como algunos dicen, y hay que tener mucho cuidado con esta declaración que se oye muy frecuentemente hoy en día, la Biblia se sigue escribiendo. Algunos así predican, dicen, no, la Biblia se sigue escribiendo. De ahí que algunos dicen, digo que hay que tener mucho cuidado porque son trampas. Dice, Hechos 29, ¿dónde está Hechos 29, hermano? Si Hechos solamente tiene 28 capítulos. Pero cuando una congregación por ahí dice Hechos 29, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que la Biblia se sigue escribiendo. Eso tendríamos que verlo, hermano, en la segunda parte de esta enseñanza de la palabra de Dios. Pero así es como se predica, una autoridad férrea, vertical y autoritativa, hermanos, centrada en una persona. Esta es una característica del sectarismo. Una autoridad férrea, vertical y autoritativa de la persona líder de un movimiento religioso. O sea que Él es la autoridad, no es Dios, no es Cristo, no es la Biblia, no es la palabra, sino Él es la autoridad, o ella es la autoridad máxima. Por otro lado, se resalta las obras humanas para merecer la salvación. Por otro lado, hay muchas falsas profecías en el movimiento sectarista, y por otro lado, hay una pasión por el proselitismo, una pasión por atraer a todo el mundo, hermanos, al error. Y es por eso que usted y yo tenemos que, hermanos, guardar, proteger nuestra vida en la integridad de Dios. Porque de esa manera vamos a ser guardados por Dios, por el Espíritu y por la autoridad de la palabra, hermanos, para no caer en el error y mantener nuestra vestidura en Cristo, hermanos, limpia hasta el final. Amén, hasta que el Señor venga. Usted y yo tenemos un compromiso de guardar la verdad de Dios, hermanos, no para una semana. Del compromiso del cristiano para mantenerse en la verdad y ser baluarte de la verdad es hasta que Jesucristo venga, o hasta que Él nos llame, hermano, a su presencia. Y por ello usted y yo tenemos, hermanos, que combatir el error. ¿Con qué se combate el error? Con la verdad. ¿Con qué se combate el error? Con la misericordia. ¿Con qué se combate el error, hermanos? Con un espíritu de mansedumbre y de amor, porque Dios no nos mandó a pelear con una pelea física. Nos mandó a pelear con las armas poderosas en Dios que destruyen las fortalezas. Y esa es la verdad del Evangelio de Cristo. Amado hermano, por ahora el llamado es a que nos cuidemos del error. Usted métase con Dios, métase con su palabra. Pídele al Espíritu Santo que lo llene de ese don del discernimiento de espíritu,
para que no seamos engañados por el error en este tiempo difícil que estamos viviendo. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por la palabra que tú nos has permitido compartir con nuestros hermanos.